Buenos días una vez más para los que van llegando, bienvenidos. Hablamos hace ratito sobre que estamos empezando esta miniserie sobre apología con el tema hoy de la fe y la razón. Me encanta lo que acabamos de cantar. Cantamos que le alabamos a Dios en todo momento. Cantamos que nos rendimos a Él completamente. Y ahorita acabamos de cantar en aquella cruz. ¿Por qué le alabamos? ¿Por qué nos rendimos? ¿Por qué vivimos para Él? Les hablaba de ese texto que estuvimos viendo en nuestro grupo de estudio de la vida de Pablo, de Hebreos, sobre la fe. Y un poquito más adelante viene una parte que estábamos estudiando que es impresionante. Venía sobre la prueba de fe que recibió Abraham. Todos conocemos cuál es esta prueba de fe, ¿no? ¿Qué es lo que Abraham le pidió, lo que Dios le pidió a Abraham? Sacrificar a su hijo Isaac. Sacrificar a su hijo. Una petición que desafía toda la razón. Una petición que no tiene el menor sentido aún dentro de lo que Dios había prometido a Abraham, porque él había prometido que a través de este hijo iba a recibir esta descendencia innumerable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la razón de esta manera es desafiada por Dios? Es cuando la fe de Abraham y el por qué le llamamos el padre de la fe se ve. ¿Qué fue lo que él hizo? Obedeció, aun cuando no tenía sentido. Pero lo más interesante es que Hebreos nos dice cómo estaba el razonamiento de Abraham. O sea, su fe era tan fuerte que le llevaba a un razonamiento más allá de lo que podía incluso imaginar. Porque Hebreos nos dice que el razonamiento de Abraham fue este. Abraham dijo, bueno, si este es el hijo de la promesa, el hijo a través del cual Dios va a cumplir su promesa, y él me pide que lo sacrifique, que lo mate, entonces ¿qué es la única solución, o ¿cómo se dice? Respuesta lógica? ¿Cuál fue para Abraham? Dios lo va a resucitar. Y hablábamos que según lo que leemos en la palabra, hasta ese momento no hemos visto una resurrección. Entonces la fe de Abraham está llevando su razonamiento más allá de lo que aún él conocía posible. Qué lindo, ¿no? Entonces, que podamos seguir meditando. Enseguida vamos a invitar a nuestro predicador, pero antes de eso quisiera invitar a los niños que puedan pasar aquí enfrente. Esta es una imagen hermosa por la cual podemos estar agradecidos como iglesia y como familia. Estos son nuestros niños que domingo tras domingo su razón está siendo formada en su fe. Amén. Amén. Entonces, a todos, muy bien. Vamos a orar y enviarles a su clase. Padre, gracias por este regalo que nos das como iglesia, de poder ver a tu iglesia también aquí reunida en estos niños, poder ver cómo ellos van creciendo, conociéndote, cómo su razón va siendo formada por la fe y su fe por la razón, y a través de esto podemos tener esta seguridad, que la promesa que hay en tu palabra, que cuando crecemos no se apartarán de tu camino, Señor. Pedimos sabiduría para los maestros y maestras que están formando a estos niños en tu palabra. Amén. Dos anuncios muy importantes. El próximo domingo, ¿qué fecha es? 17 de marzo. ¿Alguien sabe por qué esa fecha es importante para nosotros como iglesia? Sí. ¿El qué? Aniversario. Exactamente, como familia estamos de aniversario el próximo domingo. Entonces, bueno, queremos celebrar el próximo domingo. Por ahí estamos viendo cómo lo vamos a hacer, pero vengan el siguiente domingo preparados para celebrar este aniversario como iglesia. Y tengo una petición para algunos de ustedes. Quisiera que pudieran levantar la mano las familias fundadoras, por decirlo así, de esta iglesia. Según tengo entendido, porque yo no estaba ahí, pero me contaron, cada uno de ustedes tiene una piedrita.
o recibió en algún momento una piedrita, ¿cierto? Sí. Quiero invitarles a que el próximo domingo puedan traerla. Entonces búsquenla, si no la encuentran, agarren una piedra de la calle y la rayen. Pero busquen la piedrita y por favor el próximo domingo tráiganla. Vamos a hacer una actividad importante con esta piedrita. ¿Ok? Perfecto. Y el próximo sábado, después de la próxima semana, ¿qué sábado es? 23. ¿Y qué está pasando el sábado 23? Pues Exactamente, tenemos evento en el Parque del Bolsillo, al cual todos están invitados. Es un evento propuesto por el Ministerio de Niños. Vamos a llevar actividades para niños, pero no es solo para niños. Necesitamos a los jóvenes que estén ahí para ayudarnos con los jóvenes que vengan. Necesitamos a los papás que puedan estar ahí, a los adultos que puedan estar ahí para ayudarnos con los adultos, porque la idea es que podamos salir como iglesia a llevar el evangelio. ¿Sí? Los que tengan la playera de reto, póngansela para ese sábado. Los que no tengan, avísenme, yo tengo todavía en casa para vender. Solo quedan XL, pero igual, así es la moda hoy. Ok, excelente. Bienvenidos, muchachos. Muy bien, y ahora sí, invitamos a nuestro predicador estrella, que lo mandamos traer, importado desde la República de Tlajomulco. Viene a compartir con nosotros hoy este tema. Cuando cuando estábamos preparando el calendario y vi este tema, la fe y la razón, no pude pensar en alguien mejor que nuestro querido maestro Nahum. Vamos a orar también por él en esta mañana, para que Dios lo utilice. Luego aparte que viene haciendo publicidad. Padre, gracias en esta mañana también por la vida de Nahum. Gracias por la palabra que tú has puesto en él para compartir con nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo utilizándolo hoy como un heraldo para dar ese mensaje que tú ya has preparado para nosotros. Pues buenos días, gracias por el marco de recibimiento que tenemos mi esposa y yo, siempre con amor y cariño, por las alabanzas que marcan algo en nuestro corazón y por la presentación de nuestro hermano que me obliga. Bien, vamos a ir directamente a la palabra. Necesitamos, aquí piden tiempo. Es cierto, es cierto. Ok. Listo. Hoy traigo tecnología de punta. Entonces tendrán la oportunidad de observar esta tecnología. El tema es la fe y la razón, como se ha dicho y ha sido también un marco de referencia muy importante. Y tenemos ahora un versículo bíblico que voy a pedir leer yo con una anotación mía y luego que ustedes busquen en 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 y 24. Si alguien tiene la Reina Valera 60, me ayudaría mucho porque es sobre la que vamos a predicar hoy, sobre esa traducción y sobre esa revisión. 1 Corintios capítulo 1 verso 22 y 24. Los demás lo pueden leer en la traducción que tengan, en la revisión o versión que tengan. Vamos a leer varias. ¿De acuerdo? Empiezo la lectura de este versículo con mis anotaciones. Todos están con sus ojos y si no tienen Biblia, pues lo pueden escuchar. 1 Corintios capítulo 1 verso 22, lo voy a leer yo primero, al 24. De acuerdo, ahí está bien, gracias. Parece que tenía reverencia de cantante, por eso se oía así mi voz. Porque los judíos piden señales, entre paréntesis pongo creer, y los griegos buscan sabiduría, entre paréntesis pongo la palabra en griego sofía.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Abro un paréntesis cuadrado y 3 puntitos para brincar algunas palabras y voy hasta la palabra que dice Cristo, poder de Dios, coma, y sabiduría, sofía de Dios. Repito la última frase. Cristo, poder de Dios y sabiduría, sofía de Dios. Ok, ¿alguien tiene la...? ¿Sí? Adelante. ¿Quién dijo sí? Adelante. 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Muy amable, muchas gracias. Ya tienen ahí lo que es la palabra de Dios en mis notas, ¿verdad? Y como introducción vamos a hablar de mi propia experiencia con la razón y la fe. Tengo una imagen clara de mi papá en la mesa del comedor, hablando sobre un libro, de esos libros que citamos, que nunca los vimos ni los leímos, pero papá siempre tenía libros cerca de su buró y por ahí. Y una cosa importante, cuando llegaban visitas hablaba de los libros que había leído. Y el libro se llamaba Y la Biblia tenía razón. No me pregunten editorial, no me pregunten autor, ni siquiera lo he leído. Pero él mencionaba cómo este libro había impactado su vida de fe a través de esta palabra y la Biblia tenía razón. El siguiente ejemplo tiene que ver ya con mi vida personal y sí puedo dar testimonio de él. Y aquí es donde entra la tecnología de punta que se llama imaginación de ustedes. Imagínense a mí hace 44 años, estaba recién casado, ya voy a cumplir 45, de casado, no de edad, aclaro por los que piensen que es mi edad, ¿verdad? Y yo estaba en un lugar hacia en aquel tiempo, Guadalajara se dividía, o era todo solamente el periférico, ¿no es cierto? Y se dividía en 2 partes, de la calzada para acá y de la calzada para allá. Y estaba en la calzada para allá, en un barrio donde íbamos a proyectar una película. Llevé un proyector de esos que tenían unos círculos donde se ponían los carretes, ¿verdad? Para los que no conocen la historia de nuestra iglesia, ¿verdad? En Guadalajara, y proyectábamos películas cristianas con esos carretes. Y yo a proyectar La Cruz y el Puñal de un famoso libro de Nicky Cruz. ¿Sí? Entonces ahí está el Nahum, que tenía una mesita alta para el proyector. Naturalmente tenía un banquito para los chaparritos, ¿verdad? Para subirse y prender el proyector. Y allí conecté todo, así, todos los cables, todo, probé, hice la prueba. Y el pastor, bueno, estaba Nahum como proyeccionista, un profeta menor. Y allá, bueno, vamos a poner un pastor, también un profeta menor. ¿Cuál les gusta? Bueno, son 12 profetas menores, pueden escoger. Pues, como no se propone nadie, pues yo voy a tener que darle la democracia. Pues allá estaba el pastor Jonás, ¿verdad? El pastor Jonás estaba allá presentando, y ahora con nosotros la película La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz. Adelante, hermano. Ay, no. No. Y entonces empiezo a revisar los cables, el fusible, la conexión, a soplarle, a darle vueltita, ¿verdad? Y entonces yo estaba trabajando desde la razón, ¿es cierto, no? Y mientras el pastor Jonás, dijimos que se llamaba Jonás, sudaba la gota gorda, de repente vi una iluminación en su rostro, porque todos los de aquel barrio, porque estábamos proyectando no en una iglesia, sino afuera de la iglesia, en la pared de la iglesia, y había muchos, no sé si en ese tiempo eran cholitos, no era una discriminación ni
una nada, era una frase que se usaba, ¿verdad? Un estilo de vida, ¿verdad? Respetable, ¿verdad? Y empezaron a gritar. ¿Qué cree que empezaron a gritar? Así, exactamente, ¿no? Y entonces, acá mi corazón, y el pastor volteó y le veo la cara de iluminado. Ahora voy a saber el pastor. Tengo que tener cuidado con el cable y que no se desconecte aquí la cosa. Y corre, no puedo correr ahora, pero corre el pastor con As. Y yo dije, este sabe cómo arreglar el. Y llega el pastor con As y dice, con imposición de manos, en el nombre de Jesús, funciona. En el nombre de Jesús, funciona. Y yo, desde la razón y él desde la fe. Quien se queda en la última serie de este capítulo, no sabrá si funcionó o no. Pero no es lo importante si funcionó o no. Lo importante aquí es que estaban dos cosas en juego. ¿Qué estaba? La razón y la fe. Ahora trataremos de analizar a través de la lingüística y desde el helenismo las dos figuras. Aquí es donde entramos a la parte de que me gusta a mí, que a ustedes no les gusta, ¿verdad? Las etimologías, ¿verdad? Y empezamos con la primera. Para ellos la fe o el sentimiento tenía que ver con una palabra que se llamaba cordia. Cordia. Y ellos detectaban la cordia, voy a cambiar de mano el micrófono, y ellos detectaban la cordia en esta parte. Acerca su mano a esta parte y por ahí está late, ¿no? ¿Lo siente? Ahí está. Como corrí muchísimo, pues ahorita estoy fatigado, ¿no? Entonces aquí estaba la cordia. Y tenemos una palabra en español que se llama misericordia. No voy a explicar la palabra misere, pero mi abuela, con los que tuvimos el privilegio de tener abuelas casi del siglo XIX, principios del siglo XX, decían, le dio el miserere, le dio el dolor, ¿verdad? Misere significa dolor, misericordia significa dolor de corazón. Entonces, aquí está la cordia, ¿verdad? La cordia. Y luego tenían otra palabra, voy a utilizar el pizarrón también con tecnología de punta, que se escribía de la siguiente manera. Primero era una F, ¿la vieron todos? Sí. Era una F, es diferente a nuestra F, ¿verdad? Luego era una R, era una bolita, y la bolita tenía un palito para abajo, esa es la R. ¿Cómo va? Frut, frut. Luego tenía una, parecía una N, pero tenía un palito largo hacia abajo y era la E. Estamos escribiendo en griego. Fren. Y luego tenía una V que suena como N. Todas las palabras terminaban, la mayoría en N, para distinguirlas, porque antes no había comas, ni puntos, ni punto y coma, sino había terminación de las palabras con la N. Por eso muchas palabras en griego y en español terminan en N. Fren. Fren. La palabra que voy a escoger, ya me paro aquí, me equivoqué, no te preocupes, hermano. Te preocupes, hermano. La palabra que la que escogí para cordia, ya se me olvidó cuál era. No, la paracordia, misericordia. Sí. Ahora para fren, voy a escoger una palabra porque hay pocas que utilizan la fren. No es fren de frente, eso es diferente. Porque aquí también está la razón, ¿no? No es cierto, coincidentemente. Pero para ellos, fren era la razón, el conocimiento. Fren, no en el griego de la Biblia, sino en el griego anterior, unos 2 siglos atrás en el griego, porque el griego va evolucionando como todos los idiomas, y la palabra fren es en nuestro español, en una palabra muy importante, médica, psicológica, esquizofrenia. La esquizo es división de la mente, esquizofrenia. Y la frenia, la tenían, ¿sí me escuchan, verdad? Cordia. No se espanta, todo está bien. Casi tengo que pagar. Aquí está mi celular,
en garantía del micrófono. Es un iPhone muy viejito, pero creo que muy bien. Respire. Concordia. Pre. Razón. Fe. Razón. Son las cosas que están. Ahora sí vamos a analizar en los minutos que me quedan, poquitos, pero intensos como esto. Trataremos de resolver la pregunta: ¿la fe y la razón pueden ser compatibles o necesariamente son opuestas? Esto desde un punto de vista de hermenéutica. Punto número 1, la razón, un enfoque desde las Escrituras. Vamos al libro de Romanos y el punto 1.1 es la razón, el razonamiento divino, perdón, la razón y el razonamiento divino. Romanos 11, Romanos capítulo 11, versículo 28 al 32. Un versículo bastante complejo que me permití, por aquello de los derechos de autor, tomar una paráfrasis de la Biblia y hacerle un añadido de mi parte de la Biblia del lenguaje actual. Y la leo primeramente en esta escritura que hice, en este lenguaje mucho más actual, no el de los años 60 de una traducción de 1500, a este español más actual. Lean ustedes para que vayan siguiendo conmigo la idea. Si ustedes tienen versiones como la NBI, pues tendrá más parecido a lo que voy a leer. Y ahora tenemos versículo, capítulo 11, el versículo 28 al 32. ¿Quiero tomar café? No lo debo hacer, pero vamos a terminar con ese versículo que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo digo otra palabra, pero no la voy a decir aquí porque dicen que es una herejía. Ahí van los ojos. Dios actuó con los judíos como si fueran sus enemigos, pero lo hace únicamente para poder darles a ustedes la oportunidad de creer, ustedes los gentiles, aclaro. Él sigue amando a los judíos, pues eligió a sus antepasados. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. En el pasado, gentiles, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos no han querido obedecer, Dios se ha compadecido de ustedes, y así como muestra su compasión a ustedes, también lo hará con ellos, pues Dios hizo que todos fueran desobedientes para así tener misericordia de ellos. Bien. Una vez leída este paráfrasis, usted puede leer con calma su traducción y su revisión y entender este pasaje, que yo lo entendí de esta manera, pero concretamente es un resumen. Explico. Pablo está tratando de explicar cómo las desobediencias, incluyendo las de su propio pueblo y las nuestras, redundan en hacer cosas para bien. De tal manera que nuestras desobediencias deben ser del pasado, no del presente. ¿De acuerdo? Nuestras desobediencias deben ser del pasado, no las del presente. Ya que tenemos que estar bien claros en el camino que andamos. Voy a citar un poema hebreo que se encuentra en el libro de Proverbios. Lo leo de la revisión 60 de la Reina Valera. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, y preserva el camino de sus santos. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Confer o compárese con Proverbios 2, 6 al 8 y 4, 26 al 27.
Proverbios 2, 6 al 8 y 4, 26 y 27, que son los últimos versos del capítulo 4. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que Dios ya nos preparó el camino. Imagínense ustedes que están en la selva de Chiapas o de Tabasco. ¿Cuántos han ido a Chiapas y Tabasco cuando son de por allá? ¿Quién? Ah, por allá hay algunos, ¿verdad? No levantan la mano, pero ya los vi. Han ido, lo conocen por allá. Bien. Entonces usted está en la selva y llega un guía y le dice, mire, vamos a hacer la trayectoria, aquí está su machete, ahí está la selva, ábrase camino. Santo Dios, no va a llegar a ningún lado. Dios no le da eso. Le dice, mira, ya te hice camino. Lo único que te pido es que vayas por los cuadritos y no te salgas. Así de sencillo. ¿Y dónde están los cuadritos? Pues aquí está. La Biblia se lee en un año. Yo tengo 60 y ¿qué? Ya se me olvidó. 64. Y pues ya tuve oportunidad de aprender a los 6 años, pues ya debo llevar varias lecturas, ¿no? Por lo menos. Entonces, ahí está el camino que tenemos que seguir. Y ese camino tiene que ver precisamente con esta palabra que estamos explicando acerca de este pasaje que dice, esta razón es que Dios tiene una forma de razonar las cosas y Dios dice, si desobedeces, yo lo uso para bien, pero en el pasado. En el presente traerá tu consecuencia. Y aunque Dios use para bien y me perdone, Dios sabe que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted va a mi casa y mi esposa tiene una maceta afuera y llega con su carro, porque pues, la cochera es una sola, y le da la maceta, le aseguro que se la cobra. A usted se la cobra. Y usted puede decir, ay, perdón, disculpe. Sí, pero tienes que pagar. Le van a traer la escoba y el recogedor va a tener que quitar la tierrita. Y si se muere la plantita, pues va a tener que ir al vivero a comprar la plantita. Lo único que nos pide Dios para no tener consecuencias es caminar sobre los cuadritos. No es complicado. Se requiere simplemente convicción de fe para vivir la razón. Por eso el siguiente punto es un canto a la Sofía, que dijimos que quería decir sabiduría de Dios, que está en Romanos capítulo 11 del verso 33 hasta el final del capítulo. Lo leo nuevamente en 60. Bueno, hasta donde me alcancen los ojos, cuando le diga a Esther, ven para acá, es que ya se borró. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es un canto a la sabiduría de Dios que escoge de lo malo hacer cosas buenas. Él se hace responsable porque Él tiene un plan más eterno. Para Dios no hay futuro ni pasado. Él vive un eterno presente. Punto 1.3. La Sofía divina es racional. La sabiduría divina es racional. Romanos 12, 1 y 2. Vuelvo a leer 60, pues leen en su traducción y su revisión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. ¿Recuerdan? Misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Es más fácil caminar así o caminar así? Bueno, hay muchos cristianos que prefieren sacar el piecito, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Ya me perdí. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprendáis, o para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De acuerdo? Sencillo parece. ¿Entendido? Pablo aclara que todo lo que estuvo escribiendo durante 10 capítulos, que era la disertación entre lo que era la antigua época, Antiguo Testamento, el pacto antiguo, donde había sacrificios, donde había una manera de vivir, son meramente rituales que eran sombra de lo que había de venir en el presente, para una razón final o un razonamiento final, donde el ser humano podría escoger un sacrificio único y perpetuo. Aquí la palabra, cuando utiliza en Romanos la palabra razón, utiliza una palabra, no esta palabra friend que mencionamos, sino la palabra lógica, que lógicamente nosotros la hemos escuchado. Pero en la traducción a la Vulgata latina utiliza la palabra ratio. Aquí ya nos metemos con otro idioma. Qué bárbaro, ese hermano aún siempre anda con otros idiomas, ¿verdad? Y en el latín la palabra ratio, interesantemente, si usted va al diccionario de etimologías, que seguramente aún tiene ahí en su biblioteca, ¿verdad? Encontrará que ratio, o puede ir a preguntarle al tío Google o al hermano Google también, que la palabra ratio, razón en latín, es saber o creer. Cualquiera de las dos cosas. Saber o creer. Fíjense que... ¿Qué? Fíjense que una de mis hijas, no voy a decir nombres, estaba hace muchos años, 40 años y más, sentada en su periquera, y ella era muy delgadita. Y usted sabe que cuando tiene un hijo muy delgadito o muy fornidito, ¿verdad? Luego los parientes le dan consejos, ¿no es cierto? Las mamás y los papás sabemos eso. Y todos le dicen algo. Y alguien, pariente nuestro, nos regaló unas pastillitas, que eran como unas pastillitas de colores, de los mismos colores que había, que unos dulces Usher, creo que era el nombre, que había en ese tiempo, para que ella le gustaban esos. Fue a comprar esas pastillitas para que se las pusiéramos. Y eran casi idénticas. Nomás tenían una ceñita, como el nombre de la letra, que las distinguía de las otras pastillitas. Entonces su periquera le poníamos las pastillitas y se las comía. Entonces empezamos a poner las pastillitas ahí juntas. Y la niña la primera vez se la comió, pero seguramente le supo diferente, ¿verdad? La siguiente vez observó, tenía menos, ¿cuántos años tendría ella? 2 años, la niñita de 2 años. Empezó a poner las de dulce de un lado y las vitaminas del otro lado. Se comió los dulces, se comió las vitaminas y dijo, a mí no me hacen tonta. No dijo nada, tenía 2 años, ¿no? Me habló chiquita, pero lo que pasaba ahí es que estaba usando la razón. Estaba usando la razón, estaba observando, estaba tomando una decisión. La razón es tomar una decisión. Lo vamos a conjuntar al final. Pero ahora vamos al punto número 2. La fe desde las Escrituras. Hebreos 11, 1 y 2. Ya se mencionó aquí, hasta el versículo 3 y 4, donde se junta con la razón. Pero ahora solamente tendremos Hebreos 11, 1 y 2. Sigan en su revisión y en su traducción. Este versículo se lo tienen a la mano. Es un versículo muy especial que también marcó mi vida de fe, tengo que decir, porque una de las cosas más interesantes que vi fue cuando en aquel tiempo la única manera de ver televisión y de enterarse de las noticias era Jacobo. Vean qué tan antiguo soy, ¿no? No había Twitter ni nada de esas cosas que uno puede ahora informarse y estar. Entonces, ahí estaba Hebreos 11, estaba un señor haciendo una entrevista para Jacobo y preguntaba, ¿qué es la fe? Era la pregunta, ¿qué es la fe? Y de repente aparece el pastor de nuestra iglesia. ¿Saben lo que es eso? ¿Cómo se siente? Estoy en la tele, ¿verdad?
Está el pastor de nuestra iglesia y el pastor le preguntan, ¿qué es fe? Y el pastor responde, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Qué maravillosa definición de este escritor desconocido, anónimo, de la carta a los hebreos, este sermón hermoso, donde llega a decir y hablar de la fe. Es pues la fe, la certeza. Y voy a hablar primeramente de la fe como certeza. Ejemplo de la fe como certeza. Como he hablado mucho de mí, voy a seguir hablando de mí. Perdón la técnica del yoyo. Esta vez pido perdón por esta falta. Fíjense ustedes que nosotros vivimos en una casa, bueno, yo así lo recuerdo, mi esposa lo recordará con otra versión o revisión, pero esa casa estaba el cuarto, salía uno, había una escalera y había un apagador que no servía para la escalera. Y había un baño que a veces prendía la luz y a veces no prendía la luz. Inclusive llegamos a tener vela ahí. Sí, estábamos en el siglo pasado, definitivamente. Y como era una casa que nos prestaban por unos días antes de cambiarnos a la hermana República de Tlajomulco, pues no íbamos a invertir en arreglar, en hacer una reparación. Y pues algunos de nosotros ya a cierta edad tenemos necesidad de salir al servicio a cierta hora de la madrugada. Ay, sí. Y entonces yo salía de la habitación y me acordaba que no me había acordado dónde dejé los cerillos. Y estaba todo oscuro. Y entonces daba la vuelta y me acordaba que no servía el apagador. Y estaba un escalón ahí y daba un paso de fe. Pero siempre, nunca se me ocurrió decir, a lo mejor no está el escalón. Porque la certeza en la fe es saber que ahí está la respuesta. ¿No es cierto? Contrario a la razón, sabemos que hay algo que Dios provee para nosotros. El ejemplo hermoso que puso él hoy, Abraham, y lo dice ahí Hebreos adelante, Abraham sabía que aún si hubiera muerto, el Señor le resucitaba. ¿No es bueno vivir así? La vida, con esperanza. Qué triste es vivir desde la no esperanza. Último. La fe lleva a la convicción. La convicción, según me dijo el hermano Google, es una ciencia firme que te lleva a la victoria. Ahí está escondida dentro de convicción la palabra victoria. Es decir, una convicción es saber que voy a llegar a un lugar victorioso. La fe es la que nos da ese camino hacia la victoria. Punto 2.3. La fe lleva al testimonio. Los últimos 4 párrafos a partir del versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos, que voy a tratar de leer. Voy a pedir si Esther me ayuda para, si me atoro ahí, pueda seguir porque ya ahorita los ojos se me están. Es que lloro mucho, hermanos, con ustedes. Es interesante que nos lleva al testimonio. ¿Saben que la palabra... gracias. ¿Saben que la palabra testigo en griego es una palabra muy interesante porque es la palabra así, tal cual está? No se las voy a escribir ahí, pero porque no lo apunté para escribirse. Es la palabra mártir. También tiene esa R así, una bolita. Y una M que es muy especial. Y mártir significa testigo. Qué interesante, ¿no? Ser testigo, y lo que nos llama aquí es a los testigos. Y en esta lectura que voy a hacer, que es hermosa porque nos habla de estos testigos. Y casi es para terminar porque dice, ay Dios, es letra grande, pero qué bueno que no traje la letra pequeña. Inicia con una pregunta, ¿y qué más digo? ¿Y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más, aquí está sin acento y espero, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, martirio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios, hago referencia al capítulo 11 de Romanos, la desobediencia de los judíos trajo la oportunidad a nosotros, proveyendo Dios para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ya leímos una parte de ellos, otros tenían nombre anteriormente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuidado con salirte del escalón, del cuadrito, el peso del pecado que nos asedia. Es una realidad en cada uno de nosotros. Gracias a Dios a cada uno de nosotros nos apelan diferentes pecados, pero tenemos ahí cosas que nos asedian, ¿no es cierto? Dice Juan, nadie puede decir que no comete pecado porque le hace mentiroso a Dios, ¿verdad? No podemos decir eso, pero simplemente nos asedia. No estamos ahí, tenemos el camino, tenemos la brecha por la cual, el camino que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera o el camino, como dice Proverbios 2 y Proverbios 4, los últimos versículos, que tenemos, ya lo estoy inventando porque ya no lo alcanzo a leer, que tenemos por delante. Si no dice así, perdón, ahora sí, Esther, ayúdame porque ya ahora sí ya se me fue la sintonía de es el versículo 2 y ahí terminamos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Perdón, quise leerlo todo, pero no alcancé. Gracias. Preferían la voz de Esther, ¿verdad? Yo lo sé. Concluyamos. En tiempo y forma, concluimos diciendo, para creer fe hay que saber razón. Saber que creer. Podemos poner o lograr un sano equilibrio usando la fe y la razón, sofía de Dios, sabiduría de Dios, para caminar en justicia y paz. Y me refiero a un versículo bíblico, lo sé de memoria, Hebreos 11:6, sin fe, no sin café, sin fe es imposible agradar a Dios. La mano en la cordia y en la frente. Vamos a puestos de pie. Nuestra mano en cordia, frente, corazón, frente, cordia, fe. ¿Sí? Gracias
Gracias por proveer para nuestra vida la razón y la sofía de Dios, como el camino para proclamar tu reino, que es justicia y paz. Permítenos vivir en santidad, sabiendo que has preparado un camino para nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias a Dios por hablarnos, ¿no? Y retarnos, porque a veces creer es difícil. Creo que todos hemos experimentado esas veces donde el tener fe va más allá del esfuerzo de uno, ¿no? Va más allá de las fuerzas inclusive. Porque a veces tenemos cosas enfrente que requieren fe y que a veces la razón no deja que avancen. Pero Dios claramente nos habla de que todo el que cree hallará fuerza, que todo el que cree hallará salvación. Y vamos a cantar juntos esta canción diciendo qué es lo que creemos.